Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Dime qué se esconde, Dime what's hide. Y Dime qué se esconde, hoy vamos a hablar sobre epidemiología y vamos a hacer unas cuantas preguntas sobre estudios, sobre medidas de frecuencia, medidas de asociación, medidas de impacto. Os quería llamar la atención primero con una de las preguntas sobre medidas de asociación, que es esta pregunta 233, y luego vamos a pasar a comentar las medidas de impacto. Pero esta quería comentarosla porque nos da una enseñanza para errores que no podemos cometer en el momento del examen del MIR. Y es que es cierto que hay que ir con cierta rapidez, con cierta velocidad, con cierta celeridad, identificando las cosas rápidamente, pero tomaos una pequeñísima pausa a la hora de responder la pregunta y de confirmar efectivamente que estáis respondiendo lo que vosotros queráis responder. Quiero decir, con este ejemplo lo vais a ver bastante claro. Nos cuentan los resultados de distintos estudios observacionales, cohortes, casos controles, sobre el riesgo de infarto de miocardio asociado a medicamentos. Y me dice fármaco A, fármaco B, fármaco C y fármaco D. ¿Qué se extrae sobre este ejemplo, esta pregunta? Que con el fármaco A, tomando el fármaco A, tienes 4 veces más probabilidad de que te dé un infarto. Tomando el fármaco B tienes 2 veces más probabilidades. Tomando el fármaco C tienes menos riesgo de que te pueda dar infarto, 0,7 con respecto a no tomar ese fármaco, y tomando el fármaco D te aumenta 3 veces las probabilidades de tener infarto. Y te dice, ¿qué fármaco elegirías? ¿El que te hace tener infarto 4 veces más probablemente, o 2 veces más probablemente, o 3 veces más probablemente, o el que te protege del infarto? ¿Cuál eliges? Let me see, a lo mejor prefiero no tener infarto. Sí, la respuesta es correcta. ¿Por qué tanta gente falló esta pregunta? Fijaos la malicia del examinador, que dice el fármaco C. El fármaco C, y todo el mundo había que rellenar con un número en la plantilla la respuesta que tú querías, y la mente de muchos, y de muchos, porque muchos me lo contaron a mí, asoció fármaco C con respuesta 3 y pusieron respuesta 3. Y resulta que el fármaco C no lo pusieron en la respuesta 2. La respuesta es la 2, muy claramente, pero hubo muchos que se presentaron al MIR ese año y que pusieron la respuesta 3 por confusión, por el fármaco C. Fijaos la marranada que hizo perder una neta. O sea que mucho cuidado, mucho ojo y mucha atención con esos posibles fallos que nos pueden costar. O sea que hay que leer rápido, hay que identificar rápido las cosas, hay que saber la respuesta rápidamente, hay que quedarte con 2 respuestas muchas veces y hay que elegir rápidamente una de ellas, pero luego a la hora de contestar, esa pequeña pausa, la pausa que tiene uno antes de tirar el penalti, esa pequeña pausa para decir, venga, estoy respondiendo la que quiero, sí, corresponde con esta, sí, vale, la siguiente pregunta, ¿vale? Ojito con eso. Bien, vamos con algunas preguntas de medidas de impacto que me molan a mí más. Porque además te dan muy claramente esa secuencia temporal que tienen estas preguntas, ¿no? Como a la hora de irla preguntando progresivamente cada año las han ido complicando. A ver, yo soy muy partidario de hacer los cálculos matemáticos, los que sirvan para el examen de forma relativamente rápida. Y aquí me cuentan un caso clínico largo, pero yo veo que un caso, no clínico, pero veo que todas las respuestas tienen un formato similar. El riesgo relativo es tanto y el riesgo atribuible en expuestos es tanto. ¿Cómo soluciono yo estas preguntas? Primero calculo el riesgo relativo de forma muy rápida. 1000 pacientes que toman AINES, 2000 pacientes que no toman AINES, 50 casos en los que toman AINES, 10 casos en los que no toman AINES. Luego será 50 por 1000 en los que toman AINES y 10 en 2000 en los que no toman AINES, que serían 5 en 1000. 10 en 2000 es igual que 5 partido por 1000. O sea, el riesgo es de 50 por 1000 en los que toman AINES y 5 por 1000 en los que no toman AINES. Se ve claramente que el riesgo relativo, por lo tanto, es 10 veces superior en los que toman AINES que en los que no. O sea, el riesgo relativo es 10. Y ya simplemente con eso identifico que solo hay 2 respuestas posibles, la 2 y la 3. Riesgo relativo 10, 2 respuestas posibles solo. Y luego me dice que el riesgo atribuible en expuestos tengo que elegir si es del 4,5%, 0,045, o del 90%, 0,90. Sin leer nada,
yo ya directamente diría que la respuesta es la 2, sin hacer ningún cálculo más. Y os digo por qué. Os lo digo como una norma de Old Ladies Count, de cuenta de la vieja, pero para que vosotros hagáis lo que queráis con ello. El riesgo atribuible en expuestos del 90% significaría que de cada 100 personas que toman AINES, 90 tienen hemorragia digestiva por culpa de tomar AINES. O sea, de cada 100 personas que toman antiinflamatorios, que me duele la espalda, que me duele la rodilla, qué dolor de cabeza tengo, de cada 100 personas, 90 tendrían hemorragia digestiva por culpa de tomar AINES, o sea que incluso más tendrían hemorragia digestiva. No es una barbaridad eso. No, el riesgo atribuible no suele indicar normalmente una cantidad tan grande de pacientes. Te dice que el riesgo atribuible que de cada 100 personas, 5 puede tener hemorragia digestiva y 4,5 de ellas son por culpa de tomar AINES. Eso sí es compatible y es la respuesta 2. El cálculo se hace fácilmente, 50 por 1000 menos 5 por 1000, ese sería el riesgo atribuible en expuestos. Bueno, una de las pocas preguntas que nos han puesto sobre ello. La siguiente pregunta, que es la 317, me dice, a ver, esta pregunta viene de antecedentes previos. En el MIR, en los años previos, nos preguntaron muchas veces por el número de sujetos a tratar. Muchas preguntas sobre ello. Si se curan tantos con un fármaco y tantos con el otro, ¿cuántos sujetos sería necesario tratar con un fármaco en vez de con otro? Pues para evitar una muerte o una complicación o lo que fuera. Eso es lo que preguntaban muchas veces. Poco a poco fue habiendo la Pokémon evolución de estas preguntas y llegamos hasta esta, que es una de las formas más complicadas de ponernos esta pregunta. Me dice que el riesgo de presentar una CV en una población de hipertensos sin tratamiento es del 6% a los 5 años de seguimiento. Y me dicen que con un nuevo fármaco la incidencia va a ser menor, de tal forma que el número de sujetos a tratar sea de 20. Bien, esos son los datos que yo tengo para calcular cuánta tiene que ser la incidencia de ACV con el nuevo fármaco para que ese comentario sea cierto. Pues me seguís con las manos, ¿vale? Si yo tengo que el número de sujetos a tratar es 20, yo sé por la fórmula que es igual a 100 partido por la diferencia. Si 20 es igual a 100 partido por la diferencia, tengo claro que la diferencia es 5. Y esa diferencia de 5 es lo que resulta de restar 6%, que es la incidencia con el otro fármaco, menos la incidencia con el nuevo fármaco, que para que 6 menos algo de 5, ese algo tiene que ser 1, evidentemente. Entonces, esa fue la pregunta más complicada que nos pusieron sobre esto. La incidencia con el nuevo fármaco tendría que ser de un 1% en este caso. Bien, ¿alguna pregunta más que nos hayan puesto sobre esto? Me siguen poniendo preguntas sobre el número de sujetos a tratar, no tiene mucha más ciencia la cosa, porque 10% con un grupo, 5% por el otro, por lo tanto el número de sujetos a tratar tendría que ser de 20, 100 partido por 5, que es la diferencia entre ellos. Otra Pokémon evolución. La siguiente Pokémon evolución es, ya te he puesto muchas veces cómo calcularlo, el número de sujetos a tratar, pero en esas otras veces que te has corregido las preguntas, tú tendrías que haber sacado una conclusión de qué significaba, de qué hace, cómo podemos usarlo para comparar un fármaco con el otro y tal. Y me dice esta pregunta. Si en un metaanálisis de ensayos clínicos controlados con placebo se obtiene que el fármaco A presenta un NNT de 10 y en otro metaanálisis de ensayos clínicos de características similares se obtiene que el fármaco B presenta un NNT de 50, ¿cuál de los fármacos sería de primera elección si consideramos que no existen diferencias en la seguridad? Número de sujetos que necesitamos tratar para evitar un evento. Cuanto menor sea el número de sujetos que necesitamos tratar para evitar un evento, mejor será el fármaco. Por lo tanto, el fármaco A es el que tendría una mejor eficacia. Y por eso la respuesta correcta pues sería la 3 en este caso, ¿no? El fármaco A es más eficaz que el fármaco B, 5 veces más eficaz en cuanto al NNT.
Y aquí la evolución fue preguntarme, al comparar un fármaco con un placebo para fracturas osteoporóticas en mujeres posmenopáusicas, en la interpretación del ensayo clínico, ¿qué significado tiene el NNT? Pues el número de pacientes que hay que tratar para evitar un desenlace adverso. La respuesta correcta, en este caso, es la 5. En las otras me hablan de, para que los resultados resulten creíbles, para que los resultados sean creíbles, lo que necesito es tener una buena significación estadística, una P menor de 0,05, un intervalo de confianza que excluya el valor neutro. En la 2 me habla del número mínimo de pacientes incluidos en el ensayo clínico que deben concluir el tratamiento para que se mantenga el poder estadístico. Eso simplemente tiene que ver con número necesario de tamaño de la muestra para tener una cierta potencia del test. ¿Y qué es la potencia? Os recuerdo la capacidad para detectar hipótesis alternativas, para que si realmente el tratamiento es eficaz, nosotros seamos capaces con el estudio de concluir H1 o de, mejor dicho, rechazar H0. Por lo tanto, si nuestra conclusión del estudio es quedarnos con H0, o sea, no rechazar H0, nos tenemos que preguntar, ¿el estudio tenía la suficiente potencia para poder detectar esto? Sobre eso habla la respuesta 2. La coste-eficacia no tiene nada que ver con este planteamiento, el número de sujetos a tratar. Coste-eficacia incluiría los costes del estudio, evidentemente, la eficiencia en este caso, y el número de pacientes para la significación estadística. La respuesta 4 es parecida a la respuesta 2, pero en este caso habla de nivel de significación estadística, o sea que la respuesta que nos quedamos es efectivamente con la 5. Y vamos a comentar así al azar alguna de ellas. Otra pregunta que me habla también sobre el número de sujetos a tratar, y en este caso, cuando yo veo preguntas con este planteamiento, se me tienen que ir los ojos directamente hacia los resultados con un fármaco y con otro, y a las diferencias que hay entre ellos. 15,5% por uno, 13% con el otro. ¿Cuál es la diferencia? 2,5. Y 2,5, 100 partido por 2,5, ¿cuánto es? Pues 40. En este caso sería la respuesta correcta, simplemente de un cálculo matemático. Otra pregunta que hagamos, y con esta podemos terminar, digamos. Señalen la definición correcta. Esta nos sirve como un repaso y para que de aquí para adelante cada una de estas definiciones os las quedáis como definiciones importantes, corrigiéndola por supuesto. El número necesario a tratar es el inverso del riesgo relativo. No sé cómo la veis. Es el inverso del riesgo absoluto de la diferencia absoluta entre tratamientos, o sea, no del riesgo relativo. La reducción del riesgo relativo puede diferenciar claramente los riesgos y beneficios grandes de los pequeños. Realmente tú puedes tener un riesgo relativo y una reducción del riesgo relativo, sea la que sea, pero eso no significa que una medida terapéutica sea especialmente buena, digamos, o aporte grandes beneficios. ¿Por qué? Porque tú puedes tener un riesgo relativo de tener enfermedad de las cadenas pesadas BILPO de 7 entre los que fuman, que entre los que no fuman, borrarlo porque no tiene nada que ver, pero por poneros un ejemplo de una enfermedad muy muy rara, una enfermedad rarísima que tenga que ver con el tabaco y que su riesgo relativo sea 7. Eso significa que es una enfermedad cuyo tratamiento o cuyas medidas preventivas pueden aportar muchísimos beneficios, no, porque a lo mejor la incidencia es de 7 personas por millón y la incidencia en los que no fuman es de 1 persona por millón. Entonces, eliminar ese factor de riesgo, hacer un tratamiento sobre ello no tiene por qué implicar un beneficio muy grande. La reducción del riesgo relativo es una medida del esfuerzo terapéutico que deben realizar clínicos y pacientes para evitar resultados negativos de sus enfermedades. Es más bien la reducción absoluta del riesgo la que me habla también de la incidencia de lo importante que sería. Por cada tantos sujetos tratados o por cada tantos sujetos prevenidos, evito tantos casos de enfermedad. Eso sí me da una idea del impacto real. ¿El número necesario a dañar se calcula dividiendo la unidad entre el número necesario a tratar? No. El número necesario a dañar, o NNH en inglés, sería el inverso de la diferencia entre efectos adversos de un tratamiento con otro. O sea, un tratamiento tiene un 6% de efectos adversos y otro un 4% de efectos adversos, la diferencia sería un 2% y el número de sujetos a dañar sería de 50. La única respuesta correcta es la reducción absoluta del riesgo se calcula mediante la diferencia absoluta de la tasa de episodios en el grupo control menos la tasa de episodios
en el grupo de intervención. Pero bueno, todo esto nos ha servido para fijarnos en esas definiciones y para sacar flechas y conclusiones hacia posibles preguntas que me puedan poner en otro momento. Muchas gracias y hasta la próxima.